So welcome to our fifth session in this course for Doctrina Social de la Iglesia, Ética y Economía. Y hoy vamos a entrar en los aspectos bíblicos de la vida económica. Se refieren ahora a los números del compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, nuestro texto para este curso, los números 323 a 329. Y viendo esos aspectos bíblicos de la economía, inmediatamente el documento nos dirige al tema de pobreza y riqueza del ser humano. Sabemos que delante de Dios todos somos indigentes. No tenemos nada de por propio, todo es regalo, bendición de la divina providencia. Por lo tanto, nuestra vida es una vida de gratitud al dador de la vida, al que nos concede los beneficios y bienes que sabemos que somos. Todo es don. Y nosotros estamos llamados, invitados a ser administradores de esos dones que el Señor nos da. Eso es el origen bíblico de lo que entendemos por la economía. Todo comienza con reconocer que Dios es creador de todo y todo lo que Dios ha creado es bueno. Todo lo bueno que habemos y tenemos, que somos, es de Dios, y a Dios las gracias. Administradores de los bienes de esta tierra, los bienes son para compartir. Desde el inicio, la primera página de la Biblia, nuestras escrituras nos animan, y en el Nuevo Testamento ya más claro todavía, la opción preferencial de Dios para con los pobres, los excluidos, los que se sienten aislados. Esto no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, todo para todos. No de igual manera, pero según la necesidad de cada uno. Eso desde Génesis hasta la última página de la Biblia, sabemos leer el designio de Dios sobre la creación y sobre nosotros, las criaturas. El pecado entra en el mundo cuando queremos amontonar y agarrar para nosotros. El rico, a los ojos de Dios, en el aspecto bíblico, el rico es el que se cree autosuficiente, que el que ha creado lo que ha tenido, el que puede administrar lo que tiene, sin tomar en cuenta que Dios es la fuente y nosotros administramos no más. El rico tiende a ser la persona, se define por la persona que pone toda su confianza en sí mismo, en las cosas. Por eso construye depósitos grandes para amontonar sus riquezas, y Dios sigue ayudando a entender, llamando la atención que no es uno mismo, sino Dios mismo, que nos regala todo. Nosotros sí colaboramos con Dios en la tarea del ser humano, de la obra de la creación, colaborar con Dios en construir un mundo mejor para todos, no buscar solamente el bien personal. El reino de Dios anunciado por Jesucristo, inaugurado por Él, es una nueva convivencia de la justicia. Así nos dice el texto, la riqueza para ser compartida. La riqueza que no es para unos nomás, 1%, una porción de la población, sino más bien una nueva convivencia de solidaridad, de fraternidad, de comunión
entre todos. Entonces, la actitud frente a la economía, una respuesta agradecida a la vocación que Dios ha reservado para todos. Instrumento para el crecimiento integral de la persona es la economía humana. El plan divino requiere de nuestro esfuerzo personal, además nuestro esfuerzo colectivo por una vida más humana, una vida donde más se puede descubrir quién es Dios y lo que determina Dios y desea Dios para todos. La riqueza, dice en el número 328, es para ser compartida. Los bienes tienen su destino universal y la acumulación indebida es inmoral. Piensa por qué. La acumulación indebida de bienes es inmoral según las escrituras nuestras. Trata de descubrir por qué. Cuando recordamos la comunidad que Cristo ha ido formando, varones y mujeres que lo acompañaban, los 12 más las mujeres que nos cuenta el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas, los primeros versículos, que lo acompañaban y lo atendían de sus propios recursos. Ese grupo de hasta 20 personas iban caminando durante el tiempo del ministerio público de Jesús. ¿De qué comían? Sino de lo que la gente les daba, la divina providencia. Y lo que tenían lo ha puesto en común. Uno de ellos llevaba la bolsa común. Y sabemos que es Judas. De la bolsa común se atendían las necesidades de cada uno, necesidades distintas se atendían. Y se daba la caridad, se ayudaba. Todos tenían dones y talentos, todos tenían algo que aportar, y de la bolsa común se sacaba. Luego, la primera comunidad de Jerusalén, la comunidad primitiva, después de la resurrección, ascensión del Señor, el Espíritu acompañando al pueblo de Dios, la iglesia, nos cuenta los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, y luego en capítulo 4, cómo esta primera comunidad acudían a la enseñanza de los apóstoles, compartían con alegría y sencillez la comida en las casas, adoraban a Dios, asistían al templo y se reunían en las casas a orar también. Pero nos cuentan, nos relatan muy claramente que compartían sus bienes. Cuando alguno tenía necesidad, los que tenían algo, casa, bienes, lo vendían, lo han puesto, lo reunido a los pies de los apóstoles para ser distribuido entre los que lo necesitaban, para vivir una vida digna, una vida más humana. Primer problema de esa comunidad cristiana, capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, a raíz de la discordia en la comunidad, debido a la discriminación entre unos y otros, una raza y otra, los griegos, los hebreos, hay por la olla común. Como esta primera comunidad cristiana compartían sus bienes con los más necesitados, daban comida a las viudas necesitadas, que no eran todas. Luego tenemos el testimonio de las comunidades paulinas, como iban tanto los Hechos de los Apóstoles como las mismas cartas de San Pablo, nos recuerda cómo iban haciendo colecta para llevar a Jerusalén, que sufría una hambruna. Entonces, vemos que la economía, el aspecto bíblico, requiere de compartir de la riqueza que el Señor nos regala. No es para nosotros, es a nosotros para compartir con los demás, principalmente entre los más necesitados. Más que el cambio de estructuras que sí requiere, los padres de la iglesia insistían en la necesidad de la conversión, de volver al aspecto bíblico, la transformación de la conciencia.
a darnos cuenta que el rico, y todos somos ricos porque tenemos algo, el rico es un administrador de los bienes, y todos, ricos y pobres, obligados a compartir lo que el Señor nos regala. Así que le animo a leer estos números del compendio y pensar, reflexionar, a descubrir por qué la acumulación indebida de los bienes es inmoral.